Esto basta para que esa persona pueda llegar a hacer un acto sobrenatural de fe, de esperanza y de caridad. O sea, lo necesario para poder ir al cielo. Según la Epístola a los Hebreos, para acercarse a Dios basta creer que existe y que es remunerador. De modo que eso es lo que de veras pretendemos como mínimo cuando hablamos de unirnos a Dios. Ese convivir con Dios, que es como la característica de las convivencias con Dios, ese llegar a tener una experiencia de Dios amor, ese Dios grande, ese Dios poderoso, pero al mismo tiempo ese Dios cercano, íntimo, ese Dios que no es un Dios de bolsillo, sino un Dios, Señor Dios, pero un Señor Dios que al mismo tiempo es Padre. De modo que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestro espíritu, nos hace tomar experiencia de que somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo nos hace también transmitir a los demás esa preciosa experiencia, porque les hacemos descubrir que somos todos hermanos. De modo que con esto llegamos a una fórmula mínima de ecumenismo. En lugar de ese ecumenismo de organización que pretende suprimir todos los cismas, todas las divisiones entre católicos u ortodoxos o anglicanos o viejos católicos o lefebristas, todos esos entre los cuales hay divisiones. Ese ecumenismo de organización es muy bueno. Ojalá siga extendiéndose, pero no es nuestra específica vocación. Después está también el ecumenismo doctrinal, que se supriman todas las herejías, que todos podamos tener la misma doctrina, de modo que esas divisiones entre protestantes y distintas divisiones que frecuentemente pueden ir surgiendo, que todos podamos enseñar lo mismo en cuanto a lo básico de nuestra fe. ¡Qué bien! Pero ese tampoco es el carisma específico de nuestro mensaje. Nuestro mensaje pretende recalcar el ecumenismo espiritual, en el sentido de que podamos estar unidos en el amor que Dios mismo derrama. Dios es amor. El Espíritu Santo es la persona amor, es el amor personificado. De modo que ante ese Dios amor maravilloso, ese Dios grande, podamos hacer que la gente pueda vivir una fidelidad a Dios conforme a su propia conciencia. Así que con este ecumenismo podemos encontrar que muchísimos están viviendo en gracia de Dios y por lo tanto están unidos invisiblemente al cuerpo visible de Cristo, o sea, forman parte del cuerpo místico, aunque quizás en cuanto a lo doctrinal tengan discrepancias u opiniones prácticas y organizativas que en su conciencia no creen pecado. De tal manera que todos esos, en la medida en que están unidos al Espíritu Santo, en la medida en que están viviendo en gracia de Dios y ejercitando las virtudes teologales, aunque asimismo ellos se llamen budistas o musulmanes o judíos, no me importa, aunque no tengan toda su doctrina perfectamente elaborada, en la medida en que están de veras unidos a Dios,
por esos caminos misteriosos que la gracia tiene, más allá de lo que organizativamente podamos tener, con todos ellos podemos hacer ecumenismo, porque todos ellos son el rebaño de Cristo y todos han sido salvados por Cristo, aunque ellos no lo sepan. Claro que el plan total de Dios no es solo que todos se salven, sino también que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y será misión nuestra ir haciendo que entonces sus conocimientos de ese Dios amor cada vez vayan siendo más ricos y completos. ¡Qué bueno! De modo que después de ese ecumenismo mínimo, que es vivir en el amor, vivir en la gracia de Dios, vivir en fidelidad a Dios conforme a su respectiva conciencia y por lo tanto a lo que cada cual ha recibido de Dios, nos tocará ir enseñándoles más y más de esa fe que Dios mismo se ha dignado revelarnos. Y con eso, entonces, nuestra unión se irá haciendo cada vez más completa y podremos seguir creciendo en esa fidelidad al amor. Este ecumenismo espiritual es fácil. Todo el ecumenismo depende del Espíritu Santo. La unión de los cristianos no la podremos hacer los hombres por nosotros mismos. Es función del Espíritu. Bien, ese Espíritu Santo ahora nos ofrece la posibilidad de irradiar el amor como mínimo para poder ser todos un solo corazón. ¿Qué les parece? ¿Lo están vibrando ustedes? ¿Están dispuestos a irradiarlo también en derredor suyo? Cosa de que este fuego del amor, como un incendio, vaya prendiendo en los que viven cerca de ustedes, en aquellos sobre los cuales tienen ustedes alguna influencia. De tal manera que entonces esta misión de alentar el acercarse a Dios, el vivir en unión con Dios, podemos hacerlo con todos, aún con los que tienen muy poquito de acercamiento a la doctrina cristiana. Pero una vez que ya les hemos hecho vibrar con esto, será muy fácil que puedan irradiar mucho más. Y entonces les iremos llevando a nuevas experiencias. Lo mínimo es que esta experiencia mística, que consiste en descubrir que Dios me ama, se vaya desarrollando hasta que yo sienta la necesidad de unirme a Dios en un abrazo de amor recíproco, hasta llegar a lo más alto de la vida mística. En el mensaje de las convivencias recalcamos que inclusive la unión transformante, la etapa última del proceso de la unión con Dios, es un ideal posible y deseable, y que podremos ir a través de la serie de convivencias avanzando en ese camino y ayudando a otros también a vivir. Recojámonos un poquito y meditemos esto, despertando las ansias de crecer en la unión con Dios.